Bienvenidos a U de Arroba, al curso de Física Conceptual. Hoy iniciaremos el capítulo 4, el módulo 14, sobre electricidad. Después de estudiar este módulo, usted estará en capacidad de resolver los siguientes problemas y contestar las siguientes preguntas. A lo largo de la historia, el hombre ha experimentado el fenómeno eléctrico y su nombre deviene de algunos de los objetos que manifestaron una singular característica, y es la de poder atraer pequeños objetos después de haber sido frotado. La palabra electricidad proviene del término griego electrón, que quiere decir ámbar. El ámbar es una resina natural, un plástico diríamos hoy en día, y como los plásticos y los vidrios tiene una curiosa y molesta propiedad, y es que no se deja limpiar. Cuando uno trata de retirar el polvo o la lana de una varilla frotándola, pues ve que con mayor capacidad la varilla atrae pequeños objetos. Llama la atención el hecho de que un cuerpo sea capaz de ejercer una acción sobre otro cuerpo sin que aparentemente haya ningún elemento que medie esa acción. Veamos este pequeño pregrabado que nos muestra cómo se manifiesta el fenómeno de la electricidad cuando un cuerpo, en este caso una varilla de plástico, es frotada con la piel de un conejo, por ejemplo. Aunque es un fenómeno que se manifiesta igualmente cuando diversos objetos reciben fricción de cuerpos de materiales sintéticos. Veamos el pregrabado. Entonces, en este caso, la varilla de plástico, que es frotada con la piel de conejo, es capaz de atraer pequeños objetos que en este caso son bolitas de icopor. Entonces el fenómeno de la electricidad en general se refiere a esta capacidad de atraer objetos. Ahora debemos inventarnos algún tipo de modelo explicativo de la electricidad. Veamos nuevamente. ¿Cómo explicar el fenómeno eléctrico? Entonces, una de las explicaciones más directas de los fenómenos es suponer que hay algún agente que es responsable de este fenómeno eléctrico. Este agente pues, va a recibir el nombre de carga eléctrica, entonces vamos a suponer que la materia tiene una propiedad que es la de estar cargada eléctricamente y que esta carga eléctrica se manifiesta en la posibilidad de atraer cuerpos pequeños. Sin embargo, el verdadero sentido de la electricidad, la verdadera clave para entender la electricidad no fue tanto la atracción electrostática, sino la repulsión electrostática. Veamos esta figura. Nosotros vemos que los cuerpos se pueden cargar de diferente manera cuando son frotados o cuando son puestos en contacto con elementos vítreos o con elementos de plástico o elementos resinosos. Entonces se pensó que habían en realidad dos tipos de electricidad cuando se observó el fenómeno de repulsión eléctrica. Veamos, si un cuerpo que es frotado, un trozo de vidrio es frotado con una lana y un trozo de plástico es también frotado con una lana, se observa que entre los dos aparece el fenómeno de atracción electrostática. Es el fenómeno por el cual
la vara de plástico puede atraer pequeños objetos, sean lana, sea icopor. Pero lo que verdaderamente nos va a dar una clave de la electricidad es la repulsión eléctrica. Cuando dos objetos son frotados, dos objetos idénticos, son frotados exactamente con el mismo tipo de material, se observa que entre los dos aparece el fenómeno de repulsión electrostática. Entonces es necesario suponer que la electricidad es algún tipo de entidad que está compuesta básicamente de dos elementos. Dos elementos que se conjugan de tal manera que en condiciones normales la materia no presenta características eléctricas, pero en condiciones particulares como aquellas que se dan después de que ha habido una fricción sobre los elementos, entonces se manifiestan los fenómenos de atracción y los fenómenos de repulsión. Vamos a decir entonces que hay dos tipos de cargas. Que hay cargas eléctricas que vamos a denominar positivas y cargas eléctricas que vamos a denominar negativas, y que la materia en términos normales está compuesta de iguales cantidades de cargas positivas y de cargas negativas. Decimos que la materia es neutra. Esta neutralidad de la materia nos va a permitir explicar cómo es que un cuerpo cargado puede atraer un cuerpo neutro a partir de un fenómeno de polarización. Antes de ello, nosotros debemos estimar el comportamiento de las cargas entre sí y decir en primer lugar que cuando dos cargas del mismo tipo se aproximan, se produce un fenómeno de repulsión. Cuando dos cargas de distinto tipo se aproximan, se produce un fenómeno que vamos a denominar de atracción. Entonces, de esta manera podemos decir cargas del mismo tipo se repelen. La fuerza es una fuerza positiva, es una fuerza de repulsión. Entonces, cuando acercamos cargas positivas con positivas, cargas negativas con negativas, se aparece la repulsión, pero cuando acercamos cargas negativas y positivas, aparece un fenómeno de atracción. Esto lo podemos sintetizar en una expresión matemática que me dice que la fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas. Entonces, si tenemos dos cargas, Q y Q', entre estas dos cargas va a aparecer una fuerza que es proporcional al producto de las cargas, y el signo de la fuerza va a también depender del signo de las cargas, de tal forma que, como decíamos ahora, cargas del mismo signo producen un signo positivo, cargas de signo contrario producen un signo negativo, y entonces vamos a tener un fenómeno de repulsión. Es muy importante para poder caracterizar el comportamiento eléctrico de la materia tener parámetros de medida. Entonces, para poder tener parámetros de medida es fundamental saber cuánta carga almacena un cuerpo y tener alguna referencia de la cantidad de carga que almacena un cuerpo. Para eso, entonces, vamos a construir un aparato que se llama el electroscopio, cuyo funcionamiento depende de estas características que habíamos señalado ahora, de que las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signo contrario se atraen. Decíamos que la materia en estado normal es neutra, lo cual quiere decir la materia tiene la misma cantidad de electricidad positiva que negativa. Un electroscopio, miremos esta figura, es básicamente un elemento conformado por dos láminas metálicas muy livianas que están aisladas dentro de un recipiente que las protege, por ejemplo, del viento. Entonces sucede que si yo acerco un cuerpo cargado, en este caso un cuerpo que ha sido cargado positivamente, si yo lo acerco al electroscopio va a suceder el siguiente fenómeno. Las cargas negativas del cuerpo son atraídas hacia el cuerpo que está cargado positivamente. En cambio, las cargas positivas del electroscopio son repelidas hacia el otro extremo del cuerpo, y entonces esto genera una repulsión
entre las hojillas del electroscopio que están cargadas con cargas del mismo tipo. Miremos en este diagrama, decíamos ahora que si yo acerco un cuerpo que tiene carga eléctrica positiva a un cuerpo que tiene iguales cantidades de cargas eléctricas positivas y negativas, entonces va a suceder lo siguiente. Estas cargas positivas van a atraer las cargas negativas y van a repeler las cargas positivas que son del mismo tipo de esta carga. Entre estas hay una fuerza de atracción y entre estas hay una fuerza de repulsión. Este fenómeno, por el cual las cargas de un cuerpo neutro se reorganizan, se llama polarización. Decimos entonces que un cuerpo neutro en presencia de una carga eléctrica polariza sus cargas eléctricas. Esto entonces, volviendo a la imagen del electroscopio, es exactamente lo que nos sucede. Veamos ahora un pregrabado de la acción de un electroscopio. Vamos a frotar una varilla, de nuevo nuestra varilla de plástico. Entonces, en este caso, una laminilla de oro es la que experimenta la fuerza eléctrica de repulsión cuando el extremo inferior del electroscopio, como sucede aquí, el extremo inferior del electroscopio queda cargado con cargas del mismo tipo. Es curioso el nombre de cargas positivas y negativas. Obviamente que cuando decimos que la materia neutra, la materia en condiciones normales es neutra, decimos tiene las mismas cantidades de cargas de los dos tipos. ¿Por qué la una se llamó de una manera y la otra de la otra? Pero resulta que por una pura convención, cuando la carga eléctrica proviene de una varilla de vidrio que ha sido frotada con una lana, a esa carga se la llamaba carga eléctrica vítrea y convencionalmente se le asignó la carga positiva. Por el contrario, cuando la carga proviene de frotar un pedazo de plástico, en este caso originalmente pues una varilla de ámbar, entonces a esa carga se le denominaba carga negativa. Entonces por eso la carga que se produce en el vidrio se llama positiva y la carga que se produce en el plástico se llama negativa, y esto va a tener una influencia muy importante cuando después, a partir del conocimiento del comportamiento eléctrico de la materia, nosotros empecemos a hacer consideraciones sobre la estructura de la materia. Hay que decir que la termodinámica y la electrostática nos van a dar claves importantes sobre la estructura de la materia. Desde el punto de vista de la mecánica, la única propiedad que tiene la materia es la inercia. La inercia de la materia nos permite cuantificar la materia a partir de la determinación de la masa, como la relación de la fuerza y la aceleración que experimenta un cuerpo. Pero ahora la electricidad nos dice que la materia tiene otra propiedad. La materia tiene carga eléctrica. Recordemos que cuando discutimos los fenómenos termodinámicos, también se comentó que inicialmente se pensaba que el calor era una propiedad adicional de la materia, y afortunadamente no fue necesario introducir un concepto nuevo en la física, sino que con los conceptos mecánicos de movimiento fue suficiente para explicar la termodinámica como fenómenos asociados al movimiento microscópico. Pero entonces hablar de movimiento microscópico, sobre todo después del éxito de la teoría cinética corpuscular, nos dice la materia tiene una estructura corpuscular, la materia tiene estructura. A lo largo de la historia siempre hubo un gran debate de corte filosófico respecto a si la materia es continua o si la materia es discreta. Esto es, ¿se puede la materia dividir indefinidamente o hay un átomo de materia? Átomo literalmente quiere decir lo indivisible. Hay un punto en que la materia ya no se puede dividir más. Entonces, estas preguntas empiezan a tener una respuesta o a demandar mejor una respuesta cuando analizamos las propiedades eléctricas de la materia. Entonces, tenemos hasta ahora lo siguiente: cuando la materia es sometida a fricción, presenta comportamiento eléctrico. Y el comportamiento eléctrico de la materia se determina por la atracción o repulsión que ejercen sus partes.
Posteriormente, y gracias a la construcción de elementos como el electroscopio, es posible empezar a cuantificar la acción de la materia. ¿Cuánta carga eléctrica tiene un cuerpo que ha sido frotado? Entonces lo podemos determinar a partir de, por ejemplo, la separación de las laminillas de un electroscopio. Entonces, este es un primer paso en la cuantificación. Ya otros experimentos muchísimo más sensibles, como los experimentos que se hacen con balanzas como las de Cavendish, con balanzas de torsión, nos pueden dar una mejor idea de la interacción de la materia. Y esto nos permite llevar nuestro conocimiento del comportamiento de la electricidad a una expresión matemática que se denomina la ley de Coulomb. Y nos dice que la fuerza de interacción entre dos cargas es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si yo tengo aquí una carga Q, y aquí tengo una carga Q' y esta es la distancia R entre las cargas, esto multiplicado por alguna constante C que depende del sistema de unidades en que se esté midiendo, nos expresa esta ley que se denomina ley de Coulomb. Entonces miremos que en la ley de Coulomb está contenido toda la información que yo tengo sobre el comportamiento de las cargas eléctricas. Es sorprendente que la ley de Coulomb tenga un gran parecido con la ley de gravitación universal en el sentido de que en los dos casos las fuerzas son centrales, están dirigidas a lo largo de la línea que une los cuerpos y la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces vamos aumentando nuestro conocimiento sobre el comportamiento eléctrico de la materia. Bueno, y una vez que se conoce el comportamiento eléctrico de la materia, se empiezan a encontrar nuevas posibilidades. Por ejemplo, la carga eléctrica se deja almacenar, la carga eléctrica se deja meter en un vaso. Entonces, yo puedo tener algún sistema que genera fricción por movimiento y lo conecto a un vaso metálico. ¿Por qué metálico? Porque la electricidad manifiesta otra propiedad importante de la materia. Así como la termodinámica me había demostrado que yo puedo identificar y caracterizar a los materiales a partir de una característica térmica muy importante que se llama su calor específico, que es la cantidad de calor por unidad de materia que hay que suministrar para elevar la temperatura en 1 grado centígrado. Entonces, la electricidad me va a permitir caracterizar la materia desde el punto de vista de que conduce o no conduce la electricidad. Resulta que la electricidad se puede transmitir. Hay sustancias que permiten conducir la electricidad y entonces yo puedo cargar un cuerpo, digo, aquí tengo un sistema que por fricción se está cargando eléctricamente y yo lo puedo conectar a otro cuerpo mediante un elemento conductor. Entonces, desde el punto de vista eléctrico, nosotros vamos a tener que la materia puede ser conductora o puede ser aislante. El grado de conductividad o el grado de no conductividad o de dialectricidad de la materia, pues también me va a permitir caracterizar la materia y después vamos a ver cómo construimos elementos que nos permitan medir el paso de la electricidad. Uno de los experimentos fundamentales que condujeron a la ley de conservación de la energía fueron realizados por Joule cuando veía cuánto movimiento mecánico correspondía a una variación de la temperatura de una cantidad de agua conocida. Pues bien, también Joule hizo experimentos de cómo cambia la temperatura del agua con el paso de la corriente eléctrica. Entonces esto también nos va a permitir caracterizar la cantidad de electricidad que circula por un conductor y por supuesto las características eléctricas de diferentes conductores. Decía entonces que la posibilidad de que la electricidad circule nos va a permitir caracterizar la materia en conductores y dieléctricos. Entonces yo puedo hacer algo como tener un elemento conductor cargado eléctricamente
y después aislarlo con un elemento dieléctrico. Los conductores típicamente son los metales y los líquidos y las soluciones líquidas. Los no conductores son, por ejemplo, los vidrios, las resinas, la madera. Entonces yo puedo de alguna manera aislar una cantidad de carga eléctrica que produzco acá por fricción, la puedo aislar en un conductor. Pero puedo poner en la vecindad otro elemento conductor y este elemento conductor, digamos, conectarlo a tierra. Y entonces se va a producir una polarización. Estas cargas positivas que hay acá van a traer cargas negativas de la Tierra y este elemento se va a cargar eléctricamente. La Tierra siempre aporta, absorbe o suministra las cargas complementarias. Y entonces yo voy a tener aquí un dispositivo muy curioso y es un elemento en que una determinada cantidad de carga. ¿Cuánta carga? Bastante. ¿Qué es bastante? Bastante es lo suficiente como para que si yo pongo en contacto este elemento cargado aislado interno con este elemento externo, pues simplemente se produce una descarga eléctrica. Uno de los primeros descubrimientos y curiosidades, por así decirlo, del laboratorio es que la electricidad se puede almacenar, se puede condensar. Y este juego que yo hice acá con vasos metálicos separados por un dieléctrico es lo que se llama fundamentalmente un condensador. Un condensador puede almacenar una gran cantidad de electricidad que se descarga bruscamente en el momento en que sobrepase una cantidad límite. Después vamos a definir algunas magnitudes que nos permitan medir eso y vamos a definir magnitudes como el potencial eléctrico y la cantidad de carga eléctrica. Pero por ahora, de una manera completamente cualitativa, nosotros podemos decir, mire, la materia tiene una propiedad que se llama electricidad. Esa propiedad se manifiesta por fricción y las propiedades eléctricas de la materia están condensadas en una ley empírica que se llama la ley de Coulomb. Ahora, el hecho de que existen elementos conductores me permite además clasificar la materia y diseñar una serie de experimentos para conocer mejor las posibilidades de la materia. Por ejemplo, lo que sucede cuando yo pongo en contacto dos cuerpos que están cargados con cargas de diferente tipo. Entonces fue evidente que las manifestaciones de los fenómenos eléctricos se parecían mucho a algunas manifestaciones de fenómenos naturales. Benjamin Franklin tuvo la curiosidad de verificar que los rayos tienen exactamente la misma naturaleza de la electricidad que se detecta en el laboratorio por fricción. Ya habíamos visto cómo la condensación de electricidad en vasos metálicos aislados puede producir rayos en pequeños. Lo que hizo Franklin fue acercar una cometa a una nube tormentosa en el momento en que se iba a producir la lluvia. Franklin tuvo la buena idea de dejar un trozo de la cometa, del hilo de la cometa completamente seco. Él era consciente de que los cuerpos humedecidos son unos buenos transmisores de la electricidad. Por aquí colgó una llave, acercó la cometa hasta la nube, no necesariamente que se produjera, como en esta gráfica, una descarga eléctrica, pero sí sabía que la nube estaba eléctricamente cargada, entonces se produce una polarización, se produce una carga eléctrica de esta llave y después un electroscopio como los que nosotros mostramos inicialmente nos dice que efectivamente la llave quedó cargada y que aparte de otras connotaciones que puedan tener las descargas eléctricas, los rayos son fundamentalmente descargas eléctricas. Una cosa maravillosa. Un fenómeno tan macroscópico y tan supremamente importante como es el rayo,
tan sobrecogedor puede ser reproducido en miniatura en el laboratorio para empezar a tener claves importantes sobre el comportamiento de la materia. Bueno, con esto completamos la primera parte del módulo 14 sobre electricidad del cuarto capítulo de nuestro curso de física conceptual para UD Arroba.